Bueno. En vista que parece que me está gustando esta tarea de ser de alguna manera un youtuber académico para mis estudiantes de estomatología, vamos a hacer el primer videíto ya propiamente, ¿no? No una grabación de audio, sino un video con imágenes. Vamos a utilizar las mismas imágenes del PowerPoint que ustedes tienen. Y específicamente en este caso vamos a abordar el estudio de la sustancia blanca en el telencéfalo. Aquí, como pueden ver en el texto, dice: la sustancia blanca está constituida por fibras que conectan entre sí diferentes partes del cerebro y a los centros de este con centros subcorticales. Es importante recordar que cuando hablamos de sustancia blanca nos estamos refiriendo a la forma en que se clasifica la sustancia dentro del sistema nervioso central, de acuerdo a como uno la ve macroscópicamente. Es decir, cuando uno da un corte eh, en, el, en el sistema nervioso central, sea a nivel de la médula espinal, sea a cualquier nivel, troncoencefálico, diencéfalo, cerebelo, hemisferios cerebrales, que es el encéfalo, uno enseguida va a apreciar macroscópicamente, visualmente, sin necesidad de ningún instrumento, que hay partes que son más oscuras, es decir, con una tonalidad gris, y otras partes que son blancas. A partir de ahí es que se utiliza la terminología de sustancia blanca y sustancia gris. Es una terminología que, como recuerdan, vamos a utilizar exclusivamente en el estudio del sistema nervioso central. Amén que en algunos textos eh, pudieran encontrar que se utilizan estructuras análogas del sistema nervioso periférico para denominarles igualmente sustancia blanca o sustancia gris, lo cual realmente es una inexactitud. Es decir, que cuando vamos a hablar de sustancia blanca y sustancia gris, estamos hablando del sistema nervioso central. Hay que rápidamente ver la constitución de la misma, por lo menos de manera para nosotros quizás grosera no es la palabra, pero es decir, las principales estructuras que la forman. En el caso de la sustancia blanca va a estar formada fundamentalmente por fibras mielínicas. Precisamente la mielina es lo que le ofrece esta coloración blanca. Y estas fibras no van a ser más que las prolongaciones de las neuronas. Eh, bueno, fundamentalmente, saben, las prolongaciones son dendritas y axones. Aquí fundamentalmente vamos a ver todos los grandes paquetes de axones que forman las distintas vías, las distintas interconexiones. Este axón se va a dirigir obviamente desde un cuerpo neuronal hacia otra neurona. Es decir, van a conectar neuronas y bueno, asesinarse finalmente, que puede hacer en distintas partes de una neurona, distintos tipos de sinapsis, que eso nosotros no los estudiamos. Es decir, que esa es una idea importante que tiene que quedar para ustedes. Cuando vamos a ver la dirección de una fibra, tenemos que partir de un área donde haya sustancia gris, sea un núcleo, sea la corteza, y se va a dirigir hacia otra área donde haya sustancia gris. Es lo que usted va eh, bueno, a lo que debe comprender cuando usted lo vea, ¿no? Cuando usted lo analice. Les digo esto porque muchas veces el alumno, cuando se enfrenta con la información, ve la sustancia blanca y la ve ahí y pierde un poco la perspectiva espacial, ¿no? De en qué consisten estas fibras, y cuando digo espacial me refiero a la dirección que llevan, entre qué estructuras eh, se encuentran, ¿no? Eh, Dice que conectan distintas partes del cerebro. Aquí también habría que agregar que el término cerebro realmente nosotros no lo utilizamos mucho. Eh, específicamente por nómina anatómica se propone utilizar el término cerebro como un sinónimo de telencéfalo. No obstante, en la práctica médica, cuando se utiliza el término cerebro,
se están refiriendo a la sumatoria de telencéfalo y diencéfalo. Quiere decir que lo mismo en distintas especialidades, cuando usted ve cualquier documental o incluso en textos, ¿no? Usted ve que dicen el encéfalo está formado por el tronco encefálico, conocido en la clínica como tallo cerebral, el cerebelo y el cerebro. Es decir, que ahí van a incluir el diencéfalo, que está formado por el tálamo encéfalo y el hipotálamo, así como el telencéfalo, que son los hemisferios cerebral. De todas maneras, nosotros no vamos a utilizar esa terminología. Está ahí porque, bueno, el que desarrolló el PowerPoint lo puso así. También a un nivel menos académico se usa cerebro como sinónimo completo de todo lo encéfalo. Es decir, le da una connotación mucho mayor. Y bueno, sí, va a conectar esta sustancia blanca a la corteza con otras estructuras subcorticales. Exactamente es así. Fundamentalmente es de esta manera. Para nada quiere decir que entre estructuras subcorticales no haya conexión. De ninguna manera, pero cuando se estudia de forma general, manera didáctica, lo vemos de esta manera, como conexión de la corteza cerebral con otras áreas subcorticales. O entre la misma corteza, desde luego, que es algo que no aparece tampoco en ese párrafo. Bueno, aclarado toda esa parte inicial, un tanto de prolijidad, vemos que de acuerdo a las características de la sustancia blanca en el telencéfalo se clasifican en tres grandes grupos: las fibras de asociación, las fibras comisurales y las fibras de proyección. Y es importante dominar el concepto de cada una de ellas. Aquí nos dice que las fibras de asociación unen entre sí diferentes partes de un mismo hemisferio y se describen cortas y largas, y estas últimas forman fascículos. Así que aquí es fundamental que van a unir distintas partes, obviamente, como vimos, dos partes de sustancia gris, es decir, en este caso específicamente, sobre todo vemos conexiones entre distintas partes de la corteza cerebral, pero van a estar ubicadas en un mismo hemisferio. Y después vamos a ver en una imagen cuáles son estas fibras y a cuáles se refieren como que son fibras cortas y cuáles son fibras largas y forman fascículos con sus nombres y demás. Y cuando lleguemos a ese punto veremos el nivel de profundidad que tenemos que tener en ese estudio. Después tenemos fibras comisurales, y en este caso unen partes homólogas, partes iguales de ambos hemisferios. Por tanto, estas fibras son las que nos permiten conectar los dos hemisferios. Es decir, funcionan como un puente. Va a ir desde la corteza de un hemisferio hasta la corteza del otro hemisferio, partes análogas. Si son fibras que van desde el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, se van a dirigir hacia el mismo lugar de la corteza del lóbulo frontal del hemisferio contralateral, en este caso el derecho. Y finalmente tenemos las fibras de proyección que unen en sentido bilateral a los centros corticales con los subcorticales. Subcorticales que pueden estar ubicados en el propio telencéfalo o a niveles inferiores, sea diencéfalo, sea tronco encefálico, cerebelo o incluso médula espinal. Por aquí haría falta identificar dónde puedo ir llevando el control del tiempo, que sí lo vi en la aplicación ayer, pero aquí no lo tengo y es importante para no hacer los videos muy largos. Bueno, aquí tenemos las fibras de asociación, que vimos que son esas fibras que conectan dos partes dentro de un mismo hemisferio. Vamos a utilizar esta opción que nos da la aplicación para poder hacer señalamientos dentro de la imagen. Como ven, ya vamos progresando en esta tarea de youtuber. Quedamos que habían fibras cortas, ¿de acuerdo?
Y aquí estamos viendo precisamente estas fibras cortas. Aquí las tenemos. Aquí en esta parte que están viendo aquí, donde dicen fibras arqueadas. Y estas fibras arqueadas, como les decía, lo que van a hacer en este caso es conectar dos giros que sean contiguos. Así son fibras corticas, como pueden verla. También aquí tienen otro ejemplo de fibras cortas, que son fibras arqueadas y que, como les decía, van a conectar dos giros que sean contiguos. También tenemos fibras largas. Tenemos fibras largas que van a conectar una mayor área dentro y forman fascículos. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, esto que están viendo aquí, que es el fascículo unciforme, que significa fascículo en gancho. Y aquí pueden ver las fibras, estas que se ven aquí, que son fibras arqueadas que van desde el lóbulo frontal y se dirigen hacia el lóbulo temporal. Ahí las pueden ver perfectamente. También tenemos un fascículo longitudinal inferior. Aquí tenemos fascículo longitudinal inferior. Y estas fibras van a dirigirse desde el lóbulo temporal hacia el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Esta es la dirección de esas fibras. Y tenemos también el fascículo longitudinal superior. El fascículo longitudinal superior son fibras que se van a dirigir desde el lóbulo frontal en esta dirección. Y van a conectar al lóbulo frontal con el lóbulo parietal y con el lóbulo occipital. De aquí no tienen que saberse ustedes con detalle qué es lo que conecta cada uno de los fascículos. Simplemente es dominar lo que es el concepto de fibras de asociación y que se les pueda preguntar también ejemplos de fibras de asociación. Usted puede decir fibras cortas, que son las fibras arqueadas, o fascículos como el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior, el fascículo unciforme. También hay un fascículo que se llama cingulum. Cingulum significa en latín como cinturón y son un conjunto de fibras que en la cara medial de los hemisferios cerebrales van a conectar a este giro, que es conocido como giro arqueado o fornicado, que forma parte de la porción central del rinencéfalo. Así que por aquí lo que tenemos es, esta es la información con respecto a las fibras de asociación. Y hay que quitar esto para poder pasar de imagen. Aquí en esta imagen vuelven a ver lo mismo. Se nota un